Dios bendiga a todos los hermanos, a los amigos que nos escuchan. Un saludo en Cristo Jesús, el que nos guarda, el que nos protege, el Señor de gloria y majestad, el soberano de los reyes. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dirigiéndose a la humanidad, nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nuestro Señor Jesucristo ve a las multitudes y considera las necesidades de ellos, y también evalúa la importancia que le están dando a su presencia, a su palabra, a su enseñanza, entonces se sienta y les enseña como el maestro y les dice que son bienaventurados porque ellos manifiestan su necesidad, su condición delante de Dios. Cristo puede evaluar que en ellos hay el anhelo de escuchar, de retener la palabra y de practicarla para el cambio de sus vidas, para ser protegidos y ayudados por el Todopoderoso. Así que les dice 3 veces felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así que, amados, nosotros mantenemos esa tónica, esa búsqueda, ese anhelo de escuchar más de Dios, de aprender más de Él, de magnificar su grandeza y su señorío. Todos los días estamos orando, adorando, magnificando a Cristo como el Señor de gloria, expresándole gratitud y siempre dependiendo de su divina benevolencia, de su misericordia. Así que les aconsejo que mantengamos siempre esta voluntad rendida, mantengámonos siempre en oración, en ruego, esperando la intervención de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no estamos solos, estamos con Cristo, que nos fortalece y nos bendice. Amados, les invito a tomar la Biblia, la palabra de Dios, en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 19, el verso 21, dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego le dice: ven y sígueme. Ese es el tema para hoy. Cristo nos dice: ven y sígueme. Hay un llamado de parte de Dios. Por eso en el capítulo 4, verso 18 de San Lucas dice: el Espíritu del Dios Todopoderoso está sobre mí. Me ha preparado, me ha capacitado para libertar a los que están cautivos, para sanar a los enfermos, para devolverle la salud a los quebrantados de corazón, para sacar de la cárcel a los presos y predicar las buenas noticias de salvación. Así que Cristo, desde ese tiempo de su predicación en la tierra hasta hoy, nos hace un llamado y nos dice: tengo la capacidad, la comisión, la voluntad, el empeño de salvar a todas las personas que me escuchan. Y por eso dice: ven y sígueme. Ese es el llamado de Dios para nosotros hoy, que lo escuchemos y que le sigamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos ofrece esta oportunidad de escuchar su palabra, de dirigirnos a Él a través de la oración, de aprender de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que nos está haciendo un llamado para sacarnos de la condición en que nos encontremos. Cualquiera sea, Él nos llama a un lugar mejor, a disfrutar, a experimentar su amor, protección, seguridad, confianza. Él nos hace un llamado para que tengamos realmente
un encuentro personal con Él. Si nosotros miramos el capítulo número 1 de San Juan, el verso número 46, hallamos un contenido que nos ayudará a acercarnos más a Dios. Felipe, uno de los que acompañaban allí a Cristo y a los apóstoles, le dicen a Natanael, dice el verso 46, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Así que Felipe aborda a Natanael, que no conocía a Jesucristo, que no había tenido la experiencia de ser encarado por Dios, abordado, asistido. No había tenido la experiencia de ver cómo Dios se apersona de la condición de un hombre o de una mujer en sus necesidades, en su soledad, en su distancia del cielo y de lo espiritual. Entonces Felipe le dice, venga, encontramos a Cristo, el Mesías, el Salvador. Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Habrá alguien que nos pueda ayudar? ¿Si hay alguien que nos pueda salvar? ¿Hay alguien que pueda hacer algo por nosotros? Felipe le dice, venga. Y puede ver, puede experimentar. El verso 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Cuando Felipe se acerca a Cristo con Natanael como compañero, entonces Cristo lo enfoca de una vez. Y entonces le dice que en Natanael había un vivo anhelo de conocer a Dios, un vivo deseo necesitado de experiencias con Dios. Y en el verso 48 del capítulo 1 de San Juan dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Natanael ignoraba que el ojo de Dios le estaba observando. Ignoraba que Dios estaba pendiente de su persona, de su condición, de sus necesidades, que él sabía evaluar su fe, su anhelo de conocer de Dios. Y cuando lo llama por el nombre dice, ¿cómo me conoces si nunca nos hemos visto? Entonces Natanael se da cuenta que Dios nos tiene fríamente calculados, que Dios sí conoce nuestra condición, nuestras lágrimas, nuestras necesidades, sufrimiento, limitaciones, lo que pensamos, lo que sufrimos. Dios está enterado de los detalles más mínimos de los dolores o las necesidades más pequeñas. Él lo sabe todo. Natanael quedó sorprendido. Dice, ¿y de dónde me conoces? Cristo le dijo, yo sé quién eres tú. Amados, Dios nos conoce, aunque para muchos somos perfectos desconocidos. Aunque para muchos somos ignorados. Aunque para muchos no valemos la pena. No le importamos. No somos de valor para ellos. No tenemos quizás un nombre famoso. Somos un anónimo. Pero para Dios no. Por eso leía al comienzo, bienaventurados los pobres de espíritu, o más bien en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando está diciendo los pobres en espíritu, quiere decir los humildes, los sencillos, los que dependen de Dios todos los días para comer, para vestir, para caminar, para ser. Esos son los pobres en espíritu, que tienen una dependencia absoluta, que oran, que esperan en la respuesta de Dios y son bendecidos. Entonces, Natanael era uno de esos que dependía enteramente de Dios, pero nunca había tenido una experiencia con el Dios de la Biblia. Ahora Dios le dice, yo te conozco. Amados que me escuchan, Dios les dice en esta hora,
que te conoce, que sabe todo tu dolor, sabe toda tu necesidad, tu angustia. Él lo sabe todo. Él es Dios, Él es soberano. Y por eso es importante acercarnos a Dios, que nos ama, que extiende su mano, que abre su mano para bendecirnos y para socorrernos. También hallamos en el capítulo número 37 o verso 7:37 de San Juan. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Había una fiesta espiritual, desde luego, religiosa, y se habían reunido multitudes de personas para cantar, para adorar, para leer la Biblia, para hacer lo que acostumbraban en el templo, de acuerdo a las costumbres judías. Y en el último día, Jesucristo se ubicó en un lugar estratégico donde podía ser visto y escuchado. Y levanta la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que ese último día de la fiesta, Cristo se hace notar. Cristo se ofrece como la fuente de la solución de todos los males, como la gran oportunidad para las personas. Quizás en ese rito religioso de esa fiesta que estaban celebrando, cantando, orando, estudiando la Biblia, como lo dije antes, pues algunos no habían tenido una experiencia, no habían sido libres de sus dificultades, de sus dolores, de sus pasiones. Algunos todavía seguían atados al pasado. Algunos no habían tenido la experiencia de sentir la paz, el sosiego, la libertad. No habían tenido esa experiencia de sentirse como nuevos, renovados. Entonces Cristo, leyendo la condición física, material, emocional, espiritual de los asistentes, les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quiere decir, yo soy la solución. Conmigo tienen experiencia, libertad. Conmigo tienen la realización de sus sueños. Lo que vinieron a buscar aquí al templo, a esta reunión religiosa, pues yo les voy a dar. Yo los voy a asistir. Pero hay un llamado y le dice: vengan y beban. Ese es el llamado de Dios, que nos acerquemos a Él y disfrutemos de lo que Él sabe darnos. Por excelencia, Él es nuestro pastor, Señor, dueño de la vida. Él es el que nos puede ayudar y socorrer. Si analizamos el capítulo 21 de este mismo libro de San Juan, el verso número 12, hallamos lo siguiente. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor Jesucristo. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Ahora, en la mañana, a la orilla del mar, después de estar pescando toda la noche, Jesucristo les llama de la orilla del mar y les dijo: hijos, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron: no, no hemos pescado nada. Entonces, ellos salen a la orilla. Y dice la Biblia que cuando salen, ellos hallaron a Cristo con pescados asados y pan. Y le dice: venga, coman, en el verso 21. Y ninguno de los discípulos se atreve a decirle: ¿y tú quién eres? Ellos estaban asombrados. ¿Cómo Cristo se percató? ¿Cómo se enteró que no habíamos pescado nada? ¿Cómo se enteró que no habíamos traído lonchera para desayunar?
¿Cómo se enteró que no teníamos nada para comer? Entonces, al salir a la orilla encuentran el pescado o los pescados asados y pan. Entonces les dice, vengan y coman. Son detalles que a veces pasamos como volando por encima de ellos. Estos textos nos ayudan, nos enseñan cómo Dios está preocupado, enterado y está dispuesto hasta darnos un desayuno, hacernos una atención gastronómica. Los discípulos dijeron se preguntaban, ¿y quién es este que se preocupa por el desayuno, por el almuerzo, por la cena, por detalles tan pequeños? O sea, ¿quién es? Sabiendo que era él, pero como que los motivaba a preguntar, ¿y cómo usted puede hacer eso? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué se apersona de nuestras necesidades? O sea, ¿qué lo lleva a ser tan atento? Eso es lo que está diciendo aquí el capítulo 21, verso 12 de San Juan. Amados, Dios se percata de lo nuestro. En los detalles más mínimos Él está enterado. Pero para que esto se haga una realidad hay que venir a Él. Porque ellos escuchan de la orilla, estando allá mar adentro, hijos, ¿tienen algo de comer? Responden desde la barca, no. Y cuando sale Pedro y Juan y los otros de la barca, entonces hallan un desayuno. Y dice el verso 13, vino pues Jesús y tomó del pan y les dio a sí mismo del pescado. O sea, los atendió de su propia mano, les dio el desayuno. Amados, ese es Dios, que se entera de nuestras necesidades, que su corazón es grande para amar, para perdonar, para restaurar, para proveer. Por eso San Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, si el Padre eterno nos dio a Jesucristo para salvarnos y perdonarnos y llevarnos a la gloria eterna, ¿cómo no nos dará el resto de todas las cosas? Si envió a Cristo para morir y dar todo para recuperarnos, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos? Si invirtió para una salvación tan grande, el resto es elemental, son cosas, gajes del oficio. Con mayor razón nos va a bendecir, nos va a socorrer. Por eso dice el gran mandamiento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas vendrán como añadidura. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. Dice, vengan a mí. Así que los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban, ¿y quién eres? O sea, ¿por qué hace eso? ¿Por qué es tan cercano a nosotros? ¿Por qué es tan preocupado por nosotros? Nunca hemos visto esto, que alguien se interesara tanto así. Déjeme decirle que Dios está interesado en usted y en sus necesidades, en su enfermedad, en sus crisis, en todo lo que usted sufre. Él está enfocado, Él está interesado para ayudarle a usted. Él es soberano, Él es Dios, Él es Rey, Él es altísimo, Él es glorioso. Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo y lo hará. Así que estos textos nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Si miramos Apocalipsis capítulo 4, el último libro de la Biblia, el verso número 1, hallamos la adoración celestial. Dice el apóstol Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo le dirige su voz. Habla con él, rompe el silencio. San Juan el apóstol estaba viviendo la peor de las crisis de su vida. Estaba en la cárcel en la isla llamada Patmos. Estaba solo, sin padres, sin hermanos, sin mujer, sin hijos, sin atenciones. Era un preso en una isla. Y allí en esa soledad, y allí en esa tristeza, en la peor necesidad de un ser humano,
falta de amistad, de atención, de aprecio, de cuidado, allá como una isla, un don nadie, sin nombre. Entonces Cristo rompe el silencio y habla con Juan el apóstol y le dice: sube acá, ven, sube acá. Entonces la Biblia dice que al instante él estaba en el Espíritu. Cuando oye esa voz y le dice: sube acá, dice: al instante me envolvió el Espíritu Santo de Dios. Al instante me envolvió el poder de Dios. Toda mi vida quedó envuelta en su gracia, su favor, su perdón, su bendición, la vida eterna. Fui envuelto en un ambiente sobrenatural, en un ambiente de gloria, en un ambiente de salvación. Fue algo extraordinario. Amados, nosotros necesitamos esa presencia de Dios, esa intervención de Dios. Necesitamos que Dios nos aborde, nos ayude. Necesitamos que Dios nos haga sentir esos goces celestiales, que nuestra alma y nuestro espíritu sean tocados por el Espíritu de Dios, sean llenos por el Espíritu de Dios, seamos asistidos por el Espíritu Santo de Dios, que produce gozo, alegría, amor, libertad. El Espíritu de Dios es indispensable en el día a día para agradar a Dios y permanecer firmes. Sin el Espíritu Santo de Dios nada somos, nada podremos hacer. Y esto es importante reconocerlo. Entonces, Cristo rompe el silencio y le dice: ven acá. Dice: al instante yo estaba envuelto en su gloria. Nosotros necesitamos acudir a Cristo. Él nos llama todos los días para que estemos en su presencia. Si miramos Mateo capítulo número 22, el verso 4, nos daremos cuenta de algo que nos va a ayudar demasiado. Dice la Biblia en Mateo 22, 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo: digan a los convidados, he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Así que Cristo dice a todos los oyentes: la mesa está lista. Toros engordados, animales preparados para la cena, todo está a disposición de los que quieran. Y les dice: vengan a mi fiesta, siéntense a la mesa, todo está dispuesto, todo, absolutamente todo, abundancia, calor espiritual, protección, bendición, eternidad, todo está, armonía. Pero dice el verso 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a sus labranzas, a sus negocios. No escucharon a Dios. Ellos no quisieron participar de la mesa que Cristo les preparó. Les pareció que era más ventajoso, de mayor ganancia, ocuparse en lo de ellos. Ellos pensaron que lo que Cristo les ofrecía era vago, era ilusorio, no era permanente, no era necesario. Ya estaban enrutados en un plan de trabajo, en un plan de negocios, y entonces no escucharon, y Cristo les dijo: la mesa está lista, están invitados, vengan, participen de la mesa, y no hicieron caso, se fueron. Dice: no, no necesitamos, estamos ya acostumbrados a esto. Amados, hoy Dios nos llama a una vida diferente. Hoy Dios nos llama a una vida de abundancia, donde Él se apersona de lo nuestro. Hoy Dios nos llama y nos dice que Él se encargará de su problema,
de su necesidad, de su enfermedad, de su crisis de pareja, de familia. Él se encarga. Dice, vengan a la mesa. Por eso el libro de los Salmos 23:6 dice, el salmista, de verdad, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa moraré por largos días, por la eternidad moraré con él. Entonces, el bien y la misericordia de Dios se nos ofrece hoy, se nos pone a disposición. Nosotros no podemos tomar la misma actitud de estos hombres que despreciaron el llamado de Cristo y cada uno se fue a sus labranzas, a sus negocios, y la mesa de Cristo quedó servida. Por eso dice la Biblia, el verso 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellas ciudades, aquellas personas. O sea, no quisieron oír la voz de Dios. No quisieron aceptar la bendición de Dios. Amados, necesitamos atender la voz de Dios. Necesitamos acercarnos a Él y decirle, Dios, yo no sabía como los apóstoles que usted está pendiente de los detalles más pequeños como los más grandes para ayudarnos. Necesito que me ayudes mucho. Necesito que intervengas en mi vida. Hoy escucho la voz tuya y me quiero acercar a usted. Quiero pedirle que me perdone, que me restaure, que me bendiga. Hay una invitación y yo la acepto. Tú me dices, ven, yo me acerco a su presencia. Tú me dices, disfrute de mi bendición. Yo quiero disfrutar de esa bendición. La puerta está abierta, el llamado está al aire. Yo quiero escuchar esa voz. Repita conmigo esta oración. Dígale, Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a mí. Que se haga tu voluntad aquí como se hace en el cielo. Te pido perdón por todos mis pecados, por mi terquedad, por mi distancia, por mi frialdad frente a tu llamado, frente a tu palabra. Perdóname, restáurame, bendíceme. Permíteme acercarme a ti, deme toda la ciencia necesaria, la sabiduría, la prudencia, la fuerza física, mental, emocional. Deme la capacidad para acercarme a usted, conocerlo, escucharlo y obedecer su palabra. Enséñeme a ser tu hijo, tu hija. Enséñeme a vivir como usted quiere que yo viva. Enséñeme a disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad, de esa abundancia, de esa bendición que usted sabe dar a los que le sirven. Detenga su mirada de misericordia, haga resplandecer su favor sobre mi vida y seré bendecido, seré ayudado. Entonces repetiré como el salmista del Salmo 23, verso 6, de verdad, el bien y la misericordia de Jesucristo me seguirán todos los días de mi vida y en su casa moraré por largos días y por la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, de los que son salvos, de los que te escuchan, te aman, te sirvan, te agradan, hacen tu voluntad. Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo, en acción de gracias. Muchas gracias, Señor amado. Si usted hizo esta oración, sígala haciendo. Siga orando, siga intercediendo, siga dependiendo de Dios. Recuerde lo que dijo Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, que esperan que Dios los ayude en todo lo que se necesita para la vida. Dios los guarde, Dios los proteja y que sigan dependiendo del poder y de la gracia de Dios. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por el tiempo. Dios los guarde.